Dicen ahí. A ver. Déjame ponerle aquí. A ver, ¿dónde estoy? Canal. Ahí está. Voy a darle a compartir pantalla una vez, ¿no? A ver, aquí se abrió. Ahí está. Listo. Entonces, está. Voy a poner el teléfono para ver. Listo. Poner aquí, a ver. DNA. Y vamos a comenzar, ¿no? Entonces, tenemos el día de hoy, página 109, ¿no? Y pues obviamente material de apoyo. Va a estar cortita la clase de ahora. Espero. Entonces, ¿qué me faltó aquí? Me faltaron los audios. Entonces, vamos a ver. Link de los audios. Aquí están. Voy poniendo el primero. ¿Por qué el primero, profe, tan rápido? Sí, está rápido, pero aquí ya nos marca que lo primero de todo es un audio, ¿no? Entonces voy a poner aquí esto de acá. Vamos a ver acá. Ahí va. Y lo dejamos ahí que haga su chamba, ¿no? Me va cargando. Está algo lento el internet ahorita, a ver si no falla. Esperemos que no falle. ¿Y por qué está lento? Pues, ¿quién sabe? Está nublado ahorita, a lo mejor en alguna parte está lloviendo, está interfiriendo con eso. A ver si ahora sí llueve por causa de lo de la sequía, ¿no? No quería llover y ya hace mucha falta eso. Entonces, vamos a comenzar, vamos a escuchar el primer audio. ¿Qué nos dice? Nos dice lo que es verb plus infinitive, verbo más infinitivo. ¿Qué es eso de infinitivo, profe? Es decir, el infinitivo, ahí les va. El infinitivo es prácticamente el verbo sin configurar. ¿Y eso qué es? Van a decir, profe. El verbo sin configurar, obviamente, es forma neutral del verbo. Nosotros en infinitivo, el español serían los verbos tal y como están, sin hacerles nada. Por ejemplo, correr, reír, conseguir, comer, trabajar, estudiar, etc. No están conjugados para ningún tiempo ni para ningún sujeto. Por ejemplo, si conjugamos estudiar, por ejemplo, sería, para el caso de la primera persona, yo estudio, para la segunda persona, tú estudias, para la tercera, él estudia, ella estudia, ellos estudian, etc., ¿no? En inglés, el definitivo, obviamente, también es un verbo sin conjugar y también se puede conjugar el verbo un poco. ¿Cómo que se puede conjugar el verbo un poco? Porque usted había dicho que se conjuga el verbo, que se conjugan otras cosas. Sí, hasta cierto punto se puede conjugar. Eso como estaba a decir. Acuérdese lo que yo siempre les he dicho. El caso de la tercera persona singular es horrorosamente batalloso. Ese siempre nos altera todo, incluyendo los verbos en presente. En presente, no en infinitivo. Cuando está en infinitivo, ahí sí no les pasa nada. Pero, ¿y por qué les digo esto? Porque dice esto si no es lo mismo presente, infinitivo. El presente y el infinitivo en inglés son casi iguales, con la diferencia de que el presente sí tiene esa diferencia con el infinitivo. Son iguales, excepto que por lo menos se escriben igual, no se manejan igual. Son iguales al momento de escribir, excepto que el presente se distingue del infinitivo al momento que tenemos una tercera persona singular. ¿Por qué? Porque ahí se conjuga hasta cierto punto el verbo. Por ejemplo, si tuviéramos una tercera persona singular del verbo comer, eat. Por ejemplo, si dijéramos I eat, que es primera persona, yo como, you eat, segunda persona, tú comes. Pero si fuera él o ella come, sería he or she eats. Se le agrega una S al final. ¿Por qué? Es un caso raro del inglés. Lo que es el tercera persona singular siempre altera el verbo en presente. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Esa es la regla. No sabemos por qué se originó o de dónde se originó. Tampoco nos interesa andar averiguando la historia de por qué se originó. Pero así es. Y les digo esto en caso de que se vayan a topar con los casos de presente en tercera persona singular. Póngale mucha atención a eso. Pero ahorita estamos manejando
lo que es básicamente el infinitivo. Ahorita no se preocupen tanto por eso. Si lo vamos a ocupar, lo voy a explicar más a detalle, ¿no? Entonces, vamos a escuchar el audio ahorita nos va a decir todas estas partes, las vamos a traducir y luego corremos el audio otra vez como este refuerzo, ¿no? Entonces, vamos con el primer audio. Page 109. Exercise 7. Grammar focus. Verb plus infinitive. What are you going to do this year? I'm gonna take a trip to the Caribbean. I'm not gonna take a trip to the Caribbean. I plan to take guitar lessons. I don't plan to take guitar lessons. I want to learn to dance. I don't want to learn to dance. I hope to get a new job. I'd like to travel around the United States. I'd love to play the guitar. Muy bien. Vamos a dejarlo precargado esto otra vez, ¿no? Porque ahorita lo vamos a repetir. Entonces, ¿qué pasa ahí en esos casos? Muy sencillo, miren. Primero que nada, tenemos aquí esta parte o esta pregunta de aquí. What are you going to do this year? ¿Dónde está el verbo, profe? ¿Cuál de todos? ¿Por qué hay tanto despapalle? Tranquilo, está medio enredoso aquí. ¿Por qué? Porque mezclaron muchas cosas, pero el verbo está sencillo, miren. Ahí les va. De todas estas, fíjense que todas tienen una parte en negritas. Aquí, el verbo en infinitivo es la última palabra que está en negritas de cada una de ellas. O sea, el último de todos los que están en negritas de cada oración es el verbo en infinitivo. Lo demás, hay verbos ahí, ojo, porque todos los demás son verbos también marcados o son verbos con un conector. Pero son otro tipo de verbo. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí obviamente viene marcado el are. What are? El are es una forma del verbo be, igual que el I, perdón. Igual que el am, perdón. No, un poco me he dormido todavía. El are y el am, que está contraído aquí junto al I, son formas del verbo be. O sea, hay un verbo ahí. Going es una forma para indicar o futuro o presente continuo u otra cosa. Entonces, ese verbo es el verbo go, pero con terminación ing. Entonces, ese es otro verbo. Y el conector to, que no es un verbo en sí, pero se está marcando. ¿Por qué? Porque viene going to do, vas a hacer. ¿Qué vas a hacer este año? A ver, entonces, ¿cuál es la traducción? El vas viene de el momento de conectar este con este. ¿Qué tú vas a hacer este año? ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos hablando de lo que es el going, que significa ir, y este verbo que está en este modo auxiliar. ¿Por qué tanto de papel? ¿Quién sabe? Así es, como les digo, el inglés es un idioma extraño hasta cierto punto. No se mortifiquen mucho por eso, eso no es tan relevante la pregunta como son las aseveraciones estas. Pero sí, siempre pongan atención a esto de going to y otro verbo. Going to más el verbo en infinitivo. Going to más el verbo en infinitivo. Todas estas son así de esto, ¿no? Estas de going to y estas son ya de otra cosa que no es going to. Ahorita lo vamos a ver. En pocas palabras, todas tienen un verbo en, ya sea, perdón, se me da un poco ya el rollo. ¿Por qué? Porque es muy temprano todavía. Todos tienen un verbo en presente. Ahí les va. Todos tienen un verbo en presente o en presente continuo, en el caso del going, y seguidos por un to y el verbo en infinitivo. Entonces, puede ser o verbo en presente o going, cualquiera de los dos, más el to, más el verbo en infinitivo. Vamos a anotarlo aquí porque está medio confuso eso que acabo de decir. Entonces es verbo en presente más
tú más verbo infinitivo, ¿no? Y después tenemos lo que es también el verbo going más el tú más el verbo infinitivo. Entonces, ambas son casi iguales. ¿Qué cambia? Cambia esta parte de aquí. Vamos a poner de azul y este igual. Todo lo demás es igual. Pero no puso lo de abajo azul, lo puso verde. Sí, lo puse verde para que se haga énfasis en que es un poco distinto. Todo lo demás es igual. Entonces, recuerden, es verbo ya sea going o un verbo en presente más el tú más el verbo en infinitivo. Y el verbo en presente, o sea, el primero de ellos, que no sea el going, porque el going no es presente continuo. Acuérdense de lo que les dije ahorita. El verbo en presente tiene la peculiaridad de que se parece mucho al verbo en infinitivo, lo menos en inglés. ¿Por qué? Y él les va a un detalle. Por ejemplo, esta oración de aquí, ahorita voy a hacer un ejemplo con ella. La única distinción de ellos es eso que les dije al principio, lo de la tercera persona singular. La tercera persona singular es la que nos altera los verbos. Por ejemplo, vamos a poner que este fuera otra oración de love to love. Me encanta o me gustaría, me encantaría o me gustaría amar algo o alguien, ¿no? Entonces vamos a hacer ese de love to love. ¿Para qué? Para que se repita el verbo, pero ojo, al repetir el verbo no quiere decir que el verbo signifique exactamente lo mismo y no va a quedar exactamente igual de configurada, ¿no? Ahí le va. Vamos a ver, aquí está el pizarrón. Vamos a poner el último con love to love, pero en tercera persona. Y una tercera persona vamos a ponerle el chi, tercera persona singular. Chi, y lo voy a poner love to love. Chi love to love, ¿qué? La lluvia la vamos a poner. Ojo porque eso está mal escrito, nada más lo escribo mal para hacer énfasis en esto. ¿En qué? Ahí les va. E incluso le voy a agregar el would. Ahí. Eso no quiere decir que eso era lo que está mal escrito. Otra cosa está mal escrito. Ahorita vamos a ver qué. Esa apóstrofe D significa would. She would love to love rain. El would es así, ¿no? Entonces, así sí estaría bien escrito. She would love to love rain. ¿Por qué está bien escrito ahí? Profe, acaba de deciros que está mal escrito. Ahí les va el detalle tan interesante. Pese a que el verbo, el primero está en presente aquí, este verbo está siendo alterado directamente por esto, o sea, por el would. Si no estuviera este would ahí, ahí está mal escrito. Agregamos este y está bien escrito, pero el verbo, o sea, si esto no estuviera ahí, igual esta oración tiene sentido, pero si se le pone una S aquí. Si mátenme y trágame tierra. ¿Por qué es tan enredoso con eso de los verbos en sí? Así es el detalle. Imagínense, si a nosotros nos hace difícil eso, imagínense a los que están al revés, que están de inglés aprendiendo español y que dicen, por ejemplo, el artículo de tiene 4 formas en español. La, lo, perdón, la, el, los y las. Y los que están aprendiendo español, de inglés a español van a ser así nomás. Y cuando usa uno, cuando usa otro, confuso, y lo falta para explicar.
Así estamos nosotros con algunos detallitos que son pocos, gracias a Dios. El inglés es un idioma relativamente simple. Entonces, ¿a qué va todo esto? A la diferencia que les digo de que este es presente o pudiera estar configurado en presente, pero con el would antes cambia. Y este es el infinitivo. Póngale más atención a que esto que está después del tú es el infinitivo, es lo más importante ahorita. Entonces, ojo con ese detalle. Nada más para eso lo hago, para que enfaticen eso, de que el verbo que está después del tú es el infinitivo. El que está antes del tú es presente continuo, o es copretérito, o es postpretérito, o es presente, se me va el rollo, presente continuo, o presente simple, etcétera, 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 ¿no? Puede ser otro tiempo, el que sea. Profe, nos enredó con esta explicación. A lo mejor ahorita suena confuso, pero ahorita vamos a hacer un ejercicio, van a ver que está sumamente fácil. Entonces vamos a repetir el audio, pero antes vamos a hacer las traducciones, ¿no? Ahí está, voy a dejar listo. Entonces, ¿qué traducciones compete de aquí? What are you going to do? Es decir, ¿qué vas a hacer este año? I am, y viene de opción not. Ahorita voy a ver eso. I am going to take a trip to the Caribbean, sin el not. I am going to take a trip to the Caribbean. Yo voy a tomar un viaje al Caribe. Con negativa, la negativa siempre va antes del primer verbo. Si no es pregunta, si es pregunta ahí cambia y iría entre el primer y segundo verbo. O sea, entre el verbo auxiliar y el primer verbo regular, ¿no? Entonces, negativa sería I am not going to take a trip to the Caribbean. Yo no voy a tomar un viaje al Caribe. Esta sin la negativa y esta sin la negativa. Ahorita lo vamos a ver. I plan to take guitar lessons. Yo planeo tomar lecciones de guitarra. Con negativa, yo no planeo tomar lecciones de guitarra. Esta en positiva dice, yo quiero aprender a bailar. Otro verbo al final, para que sean tres y no nos aburramos, ¿no? En negativa, yo no quiero aprender a bailar. Y si somos muy estrictos, ojo con esto, porque en la negativa, el don, pero es una construcción de do not, y el do es un verbo, entonces aquí iría un verbo, dos verbos, tres verbos, cuatro verbos. Cuatro verbos en una sola oración para que no nos aburramos. Qué frega, ¿no? Ni modo, así es. Yo, Juan Pablo, como que está teniendo problemas para conectarse. Déjalo, doctor Juan Pablo, buenos días. Ahí está. Buenos días. Y las que siguen aquí a la derecha dice, ya aquí ya no vienen las negativas, ¿no? Vienen simples. Dice, I hope to get a new job. Yo espero conseguir un nuevo empleo o un nuevo trabajo. Y estas que tiene esta contracción del apóstrofe D, es lo que les digo ahorita, el apóstrofe D, lo puse aquí en el pizarrón, significa would. Entonces, serían, I would like to travel around the United States. Y el would nos altera los verbos que siguen, están a la derecha de él, para que terminen en ia. Gustaría, comería, traería, conseguiría, trabajaría, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esos verbos quedarían de esta forma. A mí me gustaría viajar alrededor de los Estados Unidos. A mí me encantaría tocar la guitarra. Vamos a reproducir el audio otra vez y ya nos movemos a lo que sigue, ¿no? Ahí va la repetición. Page 109. Exercise 7. Grammar focus. Verb plus infinitive. What are you going to do this year? I'm gonna take a trip to the Caribbean.
I'm not gonna take a trip to the Caribbean. I plan to take guitar lessons. I don't plan to take guitar lessons. I want to learn to dance. I don't want to learn to dance. I hope to get a new job. I'd like to travel around the United States. I'd love to play the guitar. Muy bien. Vamos a dejar listo el que sigue. Medio lento el internet. A lo mejor por eso está fallando ahorita su compañero. Para que aquí también es el problema. Esperemos que no se vaya a desconectar Zoom. Entonces, aquí dice, el primer ejercicio dice, complete these statements so that they are true for you. Completa estos enunciados para que sean verídicos o verdaderos para ti. ¿Por qué para mí? Son casos en particulares, por ejemplo, que dijera, yo quiero viajar alrededor del mundo, por ejemplo. O a lo mejor ustedes sí quieren viajar alrededor del mundo, a lo mejor otro de sus compañeros no quiere, o que digan, yo quiero casarme, y otro compañero, no, yo no quiero casarme, o quiero tener muchos hijos, no, yo nomás uno, más, ni siquiera voy a tener hijos, yo, no, está muy caro la vida, y empiezan a decirles por qué no. Cada persona tiene expectativas diferentes y expectativas puede que cambien con el tiempo, ¿no? No siempre van a querer lo mismo, ojo con eso, se los digo por experiencia personal. No porque ahorita estén a lo mejor adolescentes y les guste, no sé, el death metal o algo, sobre todo los hombres, ¿no? Y traen unas playeras acá de bandas de lo que sea, de cualquier banda, además de metal sencillo voy a poner, de Iron Maiden o lo que sea. No porque ahorita traigan esas playeronas de Iron Maiden, que sí que al rato van a traerlas. A lo mejor sí, a lo mejor ya no. Muchas son etapas. No se metan mucho en eso. Porque a lo mejor es una etapa nomás y al rato les pasa y pues quedaron así como que, ay, me quedé con 20 peleas de Iron Maiden, ¿qué voy a hacer? No, pues ahí los voy a guardar, los voy a tirar, voy a hacerlas como pijama, voy a regalárselas a la criada, lo que sea. Entonces, vamos con lo que sigue. Dice, use verb plus infinitive. Dice, utiliza el verbo más el infinitivo, as shown in the grammar box, como se muestra en el cuadro de gramática. O sea, verbo más infinitivo, verbo tu infinitivo, verbo tu infinitivo, verbo tu infinitivo. Ojo con eso. Dice, then add two more statements of your own. Luego agrega dos enunciados más propios. O sea, ustedes van a inventar dos oraciones de ese tipo al final y las escriben ahí. Está muy sencillo, muy fácil. Vamos a ver un ejemplo. El primero, por ejemplo, que dice, todas vienen con yo. Ay, 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 yo. O sea, estas dos se deben de comenzar con yo también. Y lo que sigue inmediatamente después es un verbo más el tú más el verbo en infinitivo, tal como ven aquí. Entonces, verbo en presente más tú más verbo infinitivo. O verbo going más tú más infinitivo. El verbo infinitivo, no se preocupen, no se configura, así que prácticamente es el verbo tal y como se usa o como se encuentra en las tablas de verbos. Play, love, ¿qué otra cosa? Eat, drink, drive, etcétera, etcétera, ¿no? Teach, learn, lo que sea. El que sí pudiera cambiar es, ¿dónde está el pizarrón? Este de aquí, pero como todos son con yo, o sea, primera persona, no va a cambiar. Entonces, ahí les va. Pueden manejarlo casi, casi como si fuera un infinitivo usted también, o sea, un verbo sin conjugar, tú más otro verbo sin conjugar. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, ahí no tienen que ponerle de, no tienen que ponerle ing, no tienen que ponerle nada. Si quiero usar el going, úsenlo adelante, ese sería el único verbo alterado, digámosle, pero ya sabemos que es un going, así que no hay ningún problema por eso, ¿verdad? Yo Guadalupe, buenos días Guadalupe. Entonces, vamos a comenzar con el primero, los demás los van a hacer ustedes ahorita, ¿no? Como ejercicio. Entonces, el primero dice, hay, como todos, viendo espacio para ponerle, ay, perdón, se me movió, se me desconchifló esta computadora.
Entonces, hay espacio travel abroad, viajar fuera del país. ¿Qué le pueden poner? Yo quiero viajar fuera del país, me gustaría viajar fuera del país. Pueden ponerle de diferentes formas. Por ejemplo, si quieren poner me gustaría, le pueden poner I would like to travel. Así. Ya viene el verbo aquí, miren. El primero. O sea, perdón, el segundo, el que está en infinitivo. Entonces, ¿qué le van a poner ustedes nomás? Le van a poner el verbo auxiliar más el tú. O sea, vamos a ver esto. Usted va a poner de aquí para acá. Este del verbo definitivo ya viene hecho. Entonces, de aquí para atrás. Verbo presente o verbo going más el tú. Eso es lo único que le va a poner a estas oraciones. Obviamente las últimas no las van a hacer. Entonces, aquí yo le pondría ya sea esto de aquí, like to, I would like to, me gustaría, o I want to, me gustaría viajar fuera del país o quiero viajar fuera del país. Ambas significan básicamente lo mismo. Yo le pondría una de esas dos. O I would love to travel abroad. Me encantaría viajar fuera del país. O I plan to, planeo viajar fuera del país. O sea, hay muchísimas maneras de contestar o de poner oraciones de estas. Si no quieren viajar fuera del país, le agregan un negativo. Los negativos aquí vienen. No planeo viajar fuera del país. O aquí, con las de would, le pondrían I wouldn't. ¿Y cómo es el wouldn't? El wouldn't es así, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Así quedaría. I wouldn't. A mí no me gustaría. Eso sería para las que tengan o que vengan así de esta forma. En vez de apóstrofe de o would, se cambia a wouldn't. Las que sean de esta forma, nada más se les pone don't. Si la van a poner con going to, le van a poner un not antes si la quiere hacer negativa. Entonces aquí dice, yo, espacio, live with my parents. Vivir con mis papás. Me encantaría vivir con mis papás. No me gustaría vivir con mis papás. Espero vivir con mis papás. Espero no vivir con mis papás. Depende de su punto de vista. Get married. Casarse. Have a lot of children. Tener muchos hijos como los tiempos de antes. Make a lot of money. Hacer mucho billullo. ¿Quién no quiere hacer mucho dinero hoy? Toda la desgracia del planeta hoy día es que todos somos capitalistas, ¿no? Nadie es ecologista. Become famous, convertirse en famoso o hacerse famoso. Buy a sports car, comprar un deportivo. Por lo general, el deportivo lo compra cuando está teniendo una crisis de la mediana edad, ¿no? De morros a lo mejor no lo compran. ¿Por qué? Porque no pueden. O a lo mejor sí, dependiendo si son pudientes o si tienen con qué o si lograron trabajar y ahorrar o lo que sea. Y la última, antes de las últimas dos que van a hacer ustedes, dice learn another language, aprender otro idioma aparte del inglés. ¿A quién le gustaría tener un tercer idioma, un cuarto idioma o incluso un quinto? Depende de cómo vayan. Si saben otro idioma, mis respetos, ¿no? Y mucho mejor. Entre más idiomas sepan, es menos probable que los agarren atrás de la puerta. Son sumamente difíciles de aprender algunos, ¿eh? Hay idiomas que son muy fáciles de aprender gracias a que provienen de la misma lengua origen de nosotros, que es el latín. Como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el portugués o el italiano o el francés a lo mejor. El francés está bien difícil pese a que tiene la misma lengua origen. Se los digo por experiencia. Pero el italiano y el portugués a lo mejor no. El portugués incluso suena como un español mocho. Entonces, si quieren aprender esos idiomas, pueden aprenderlos. Por ahí hay otro idioma que se parece mucho al español, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, me fue el nombre. Pero también es muy dado que lo hablen por allá, por algunas regiones de España. Entonces, vayan haciendo estas oraciones. Ahorita les voy a hacer preguntas, va a tener 5 minutos para hacerlas. Y traten de hacer estas dos. Si no pueden hacer las últimas dos, no importa, las pueden hacer de tarea. ¿Por qué? Porque son completas. Traten de hacer estas 8 de aquí. La primera ya la hicimos. Son las 9:36. A las 9:40 continuamos a tener 4 minutos para hacerlo. Comiencen a hacerlo, por favor.
Muy bien. Ya son las 9:40, ya es tiempo. Vamos a ver cómo quedó, ¿no? La segunda oración. ¿Por qué la segunda, profe? La primera ya le hicimos de ejemplo, ¿no? La segunda oración. Vamos a ver con Dianey. La segunda, ¿qué le puso? Dianey dice, yo o a mí, espacio, vivir con mis papás. ¿Qué le puso ahí de ejemplo? Escribí, I want to live with my parents. Muy bien. Quiero con mis padres. Perfectamente bien contestado, Dene. I want to live with my parents. Quiero vivir con mis padres o mis papás. Es lo mismo, ¿no? Está sumamente sencillo este ejemplo. Es lo que le decía, es el verbo más el tú más el infinitivo. O sea, un verbo más tú más otro verbo, ¿no? Nada de complicado. Entonces, la que sigue, la número 3, como ejemplo, Guadalupe, ¿qué le puso a la número 3? A ver. I hope get married. I hope, ¿dijo tú o dijo I hope get married? No lo alcancé a escuchar bien por causa de que está medio cortado el audio, Guadalupe. Me faltó ponerle el tú. Ah, ok, muy bien. Entonces le pase ponerle el tú entre el verbo este que está en infinitivo y lo que es el verbo en sí, o sea, el otro verbo va verbo más tú más otro verbo. Qué batalloso, ¿para qué tanto verbo? Así es el idioma, como les digo, ¿no? Aquí entró tantito el profe Alonso, como que se salió, o lo sacó de internet, no sé. O a lo mejor nomás checó así rápido, ¿no? Últimamente estamos viendo eso mucho, que como que, y se lo voy a decir por experiencia personal, en todas las escuelas, ¿no? Como que ya algunos maestros ya como que ya tiraron la toalla o ya dijeron, ya estoy harto, ya me voy. Y como que ya no están queriendo dar la clase o no la están queriendo dar bien. Y por eso últimamente las autoridades andan checando a ver quién está trabajando, quién está haciendo su chamba y quién se está haciendo menso nomás. A lo mejor por eso nos checó para ver si no nos estamos haciendo menso. Bueno, yo en mi caso. Puede haber alguno que otro profe que sí lo esté haciendo. Espero que no, espero equivocarme, pero siempre hay alguien que... Y yo les apuesto que esto les está pasando en todas partes. Por ahí mínimo siempre hay un profe que nomás les deja alguna tarea o les da alguna instrucción y no les da clase en la semana. O sea, yo tengo el caso, por ejemplo, de Cobáez y de la UDO, ¿no? Hay veces que no se puede dar la clase porque, seamos sinceros y seamos honestos, con esto del COVID, así digo el COVID de carrilla, te ponen un montón de juntas, un montón de requisitos, un montón de cosas que muchas veces por estar en una junta o estar en alguna cosa de esa, alguna reunión o alguna capacitación o lo que sea, no te permite dar la clase en vivo porque choca con tu horario de la clase en sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo en mi caso grabo las clases y les digo a los alumnos, ¿saben qué, plebes? Miren, aquí hay la clase grabada de la semana, no se las puedo dar en vivo. ¿Por qué? Porque hay una junta, por lo que sea. Pero no los he dejado ni una semana sin clase. Cuando no he podido estar yo presencial, les dejo clase grabada. La grabo ya sea antes o después de esa junta, depende con qué tiempo nos avisen. Pero hay muchos maestros que se agarran de eso, hay junta o hay lo que sea, no les voy a dar clase a los plebes, o les voy a decir nada más que, ¿saben qué hagan de la página 40 a la 58 de su libro de filosofía? No sé qué. Pero ni nos ha explicado nada. Ustedes hagan de la página 40 a la 58, si tienen alguna duda pueden consultarlo en la página fulanita o vean videos ahí. Está pésimamente mal hecho eso, pero pues hay muchos maestros que están haciendo eso. Eso es lo que andan checando, que no se estén haciendo nomás eso de salirse por la tarjeta. Entonces, esto, los demás ya las deben haber contestado, esta es muy sencilla. Si estas dos no las han hecho, háganlas de tarea y me las entregan junto con el resto de las tareas, ¿no? Está súper fácil, súper sencillo, ningún problema por ahí, ¿no? Entonces, la que sigue, tenemos aquí, dice, trabajo en pareja, dice, compare your responses with a partner. Compara tus respuestas con un compañero. How are you the same? How are you different? ¿Cómo eres igual o cómo eres distinto? Esto más que nada es una pregunta reflexiva, ¿no? No se detengan mucho en esa parte de ahí. Entonces, vamos a ver este ejercicio de lo que es el material de apoyo. Tenemos el verbo más infinitivo
va a ser una tarea. ¿Qué es el gerundio, profe? Gerunds and infinitives. No se preocupe mucho por el gerundio, ahorita lo voy a explicar. Y el gerundio lo acabamos de ver ahorita sin darnos cuenta. ¿Por qué, profe? El gerundio es un verbo con terminación ing. Y el going es un verbo go con terminación ing. O sea, el going es un gerundio. Qué curioso, ¿no? Entonces, prácticamente ya lo vimos sin darnos cuenta. Entonces, gerunds and infinitives. Gerundios e infinitivos, uno es ahí. Dice, put the verb into either the gerund, ing, or the infinitive with to. Pone el verbo ya sea en gerundio, o sea, terminación ing, o en infinitivo con to. Pero, de repente me agarró el aire, ¿no? Entonces, ahí les va el detalle. Chequen esto. Algunos de estos van a ser nada más cambiar el verbo y ponerle ing. Y en otros va a ser algún verbo con tú. O sea, el verbo este más el tú. Chequen. El go, en la mayoría de los casos, siempre, casi siempre el go se hace going to. No siempre. En estos ejemplos que son un poco distintos a los libros, disculpen, no puedo encontrar del mismo tipo de ejemplos que los que hay en el libro, es nada más para reforzar. Cuando vayan a hacerlo gerundio, o sea que le pongan ing, en estos ejemplos no lleva tú. Cuando vayan a poner el verbo en infinitivo, ahí sí póngale un tú. O sea, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, si fuera go en infinitivo, go to, o tell to, o come to. Entonces, chequen muy bien estas dos páginas de aquí. Son 20. Yo les voy a recomendar encarecidamente que comparen a ver si suenan o si están bien. O sea, muchas veces si algo suena mal es porque está mal. Y no todos van a llevar o van a tener dos formas. Uno va a llevar una, uno va a llevar otra. Vamos a ver el primer ejemplo aquí. Dice, I don't fancy. Yo no elegante quiere decir. ¿Qué es eso de I don't fancy? Fancy, aparte de elegante, quiere decir como apetecer. A mí no me apetece, espacio, go out tonight. No me apetece salir esta noche. Ojo porque cuando... Y cheque muy bien qué palabra sigue después del verbo. Por ejemplo, aquí en este go sigue out. Go to out. Ir a salir. A lo mejor en español suena bien, pero en inglés está incorrecto eso. Tell to him. Decirle a él. También igual pudieras sonar correcto, pero no lo es. Entonces, en estos casos, este sería, por ejemplo, going out. I don't fancy going out tonight. A mí no me apetece salir esta noche. Porque el out, en este caso, no se le pone, por ejemplo, to. Go to out. Ir a salir. Primero que nada, porque gramaticalmente en inglés está incorrecto. Segundo, porque el going out es un verbo frasal. O sea, está compuesto por el go más el out. Go in, go out, etcétera, ¿no? Go left, go right. Esos verbos frasales que tienen el verbo en sí más un auxiliar. Así son los verbos frasales. No se mortifiquen mucho para la explicación porque los va a enredar más con lo que ya por sí estamos viendo. La segunda dice, she avoided, espacio, tell him about her plans. She avoided to tell him about her plans. Ella evitó decirle sobre sus planes. Aquí les va otro detalle. Este verbo que está aquí está en pasado para que sea la regla de el verbo más el tú más el verbo de infinitivo. Tienen que ser el primer verbo presente o estar configurado en presente. Entonces, este está en pasado, entonces ahí automáticamente hacemos que este tiene que ser en gerundio, o sea, telling. She avoided telling him about
her plans. Ella evitó decirle a él sobre sus planes. Aquí tiene un would y está en presente. Como tiene un would y está en presente, ahí automáticamente ya sabemos que esto va a ser el verbo, o sea, el come, I would like, perdón, el to más el verbo, se estaba diciendo al revés, perdón. I would like to come. Y otra vez otro to. To come to. Para que sea más confuso. Ni modo, así es, el to es una palabra conector, es muy común usarla, es como la palabra a para nosotros. Voy a ir a comer. Está 2 veces la a. Voy a ir a comer y de ahí me voy a ir a el cine, que se abrevia o se contrae como al. O voy a ir a la playa, por ejemplo. Son palabras conectoras, son muy comunes de repetirse. Entonces, los demás, van a quedar como tarea también. ¿No? Está sencillo, parece que es mucho, pero en un ratito lo hacen, ¿no? Nada más piénsenle, trabajenle el coco un ratito. No les pasa nada por que piensen tantito. Entonces, eso va a ser la primera parte, ¿no? Vamos a cerrar esto ya de aquí. Eso está dentro del material de apoyo que les mandé el día de ayer, en caso de que tengan dudas. Y lo pueden ya sea imprimir, lo pueden escribir en su libreta, no hay problema por eso, ¿no? Entonces, vamos a proseguir. Vamos a irnos a lo que sigue. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde me quedó el libro? Acá está. Me quedaba el libro. ¿Dónde? Lo cerré. Yo creo que lo cerré sin querer, fíjense. A ver. Déjelo, abro otra vez. No pasa nada. Entonces, libro, página 109. ¿Dónde está? Acá está. Listo. Cierro esto. No, eso todavía no. Ahí está. Suele pasar, ¿no? Qué raro, el Zoom me ha cortado todavía. Y ya tengo rato con él. Pero ya me avisó que me va a cortar ahorita 9 minutos, ¿no? No es que le haya hecho nada, es que a veces falla el Zoom. Ya saben cómo es de fallo, ¿no? Déjenme hecho trago de agua. Entonces, el ejercicio que sigue, que también es tarea, profe, deja mucha tarea, ustedes van a decir, desafortunadamente muchas cosas las podemos hacer en clase, las tenemos que dejar tarea, ya no es como la modalidad presencial, desafortunadamente, eso ya lo saben, ya hemos vivido esto de la modalidad virtual por bastante tiempo. Ya que volvamos a modalidad presencial otra vez, ya no van a hacer tantas tareas, de hecho ves que ni tareas dejo. Pero como estamos a distancia, pues no podemos hacer muchas cosas, desafortunadamente. Entonces, ni modo, no se quejen nomás por quejarse, tengan en cuenta eso, que muchas cosas de veras no son posibles. Y no es que el profe quiera ser malo o quiera estar encajando ahí en muchas tareas, es que de plano no se puede. What are your plans for the future? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Take turns asking and answering these questions. Túrnense haciendo y respondiendo estas preguntas. Estas nada más contéstenlas ustedes en su libreta, háganlas así, contéstenlas, ¿no? Están muy sencillas. Son personales, así que obviamente que se las copie, pues me voy a dar cuenta. Dice, what are you going to do after this English class is over? ¿Qué vas a hacer después de que se termine esta clase de inglés? Muchos van a decir, me voy a comer, o me voy a desayunar, o voy a apagar los humos, a seguir durmiendo, o me voy a hacer ejercicio. Lo que ustedes quieran ponerle, lo que vayan a hacer. Do you plan to study English again next year? ¿Planeas estudiar inglés de nuevo el año que entra? What other languages would you like to learn? ¿Qué otros idiomas te gustaría aprender? What countries would you like to visit? ¿Qué países te gustaría visitar? Why? ¿Por qué? Es lo que pasa con los niños chiquitos, ¿no? Les preguntan, por ejemplo, ¿qué te gustaría ser? No, pues arquitecto. ¿Por qué? Siempre pregunten el por qué, porque no te pueden dar una respuesta sumamente corta. Por ejemplo, ¿ya comiste? Sí. ¿Y qué comiste? Frijoles, lo que había ahí en el refri. Pero si no hay frijoles, de hace como una semana que no hay frijoles, si hay menos frijoles y rancios.
Ya no servían sus frijoles, hijo. Y pues ya me los comí. Y al rato con un chorro que no se le quitan. Entonces, ¿qué países te gustaría visitar y por qué? A mí me gustaría visitar Francia, que porque la Torre Eiffel, que porque los franceses, que porque ahí se inventaron los Renault, o por lo que sea. Ahí le pongo una explicación, ¿no? Sencillita, cortita, no se pongan a entrar en mucho detalle, no es necesario. Entonces, aquí tenemos que llegó Andrea. Buenos días, Andrea, déjala anoto. A ver. Entonces dice, do you want to get a new job in a few years? O a job, a secas. El new es opcional, o sea, planeas o quieres conseguir un trabajo en unos años o un trabajo nuevo en algunos años en caso de que ya estén trabajando, o sea, cambiar de trabajo. Si están trabajando, que bueno, si no están trabajando todavía, por una parte, mejor, para que se enfoquen en la escuela. Desafortunadamente, ahora con lo del COVID estamos viviendo esa realidad que nos golpea o nos azota o nos abofetea, que es casi como un balde de agua, de que nos damos cuenta de que muchas personas, desafortunadamente, si no trabajan, no comen o no estudian o no lo que sea. Los alumnos incluso. ¿Por qué? Porque están en una situación muy precaria, viven al día o por lo que sea. Espero que sea la menor cantidad de alumnos posibles, no porque no me guste verlos trabajar, sino porque es muy duro estar en esas situaciones. Les digo porque ya he pasado por ahí yo también. Y la última, what other changes do you hope to make in your life? ¿Qué otros cambios esperas hacer o realizar en tu vida y por qué? No, pues que yo espero tener mi carrera un día y aparte de eso hacer una maestría, luego hacer un doctorado y ser cirujano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me gusta la medicina, siempre ha sido mi inspiración. Ustedes pónganle qué les gustaría ir de la vida y por qué. Y lo que siempre les digo yo a los plebes, muchas veces, porque tengan algún sueño loco o alguna cosa así, no porque digan los demás que el sueño está loco, quiere decir que estén locos ustedes. A lo mejor les suena muy descabellado a esas personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen una falta de visión muy grande. Ustedes hagan lo que quieran hacer, no dejen que otra persona les diga no puedes hacer esto o no debes hacer esto. Que no los limiten, ¿no? Tampoco se den, cuando digo hagan lo que quieran hacer, no quiere decir que vayan a ir, se van a emborrachar y van a estar así 3 días. No, eso no. Me refiero a sus aspiraciones. Sean lo que quieran ser, que debería haber dicho de una manera mejor, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Y algún día a lo mejor se acuerdan del profe, decir tenía razón el profe, ¿no? Vamos a el último ejercicio. Y ahorita les voy a dejar lo del would y el wouldn't. Es más, voy a ver lo del would y el wouldn't de una vez, ¿no? El would y el wouldn't. Es lo que les había dicho ahorita. El would es... ¿Qué significa would, primero que nada? Would es como un auxiliar. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos tell. En este caso el tell es decir, lo que les decía ahorita, el would cambia los verbos y los hace que terminen en ia. O sea, en vez de decir, diría, valga la redundancia. O get. El get, ojo, es auxiliar del disappointed, decepcionado. Entonces ahí el verbo es decepcionar. Decepcionaría, quedaría. Decepcionaría, comería, correría, conseguiría, trabajaría, etc. Eso es el would. El would te hace o te altera el verbo. Y el would es la forma negativa. No me gustaría en vez de gustaría. En vez de, por ejemplo, trabajaría, no trabajaría. Funcionaría, no funcionaría. Eso es el would y el wouldn't. Entonces, aquí nos dice que pongamos would o wouldn't, dependiendo de cuál sea el caso. Aquí, por ejemplo, dice, I definitely, yo definitivamente, espacio, para would o wouldn't, tell him what his sister said. Yo definitivamente le contaría, would tell him o wouldn't tell him. No le contaría lo que dijo su hermano. Yo definitivamente le contaría o yo definitivamente no le contaría. Ahí depende de su punto de vista, de su personalidad, pueden escoger uno u otro. Yo definitivamente le contaría o yo definitivamente no le contaría lo que dijo su hermano. Pero aquí dice, he, espacio, get disappointed. Él se decepcionaría o no se decepcionaría.
A ver, puede ser una o puede ser otra. Entonces, aquí, yo definitivamente le diría, por ejemplo, él no se decepcionaría. O al revés, yo definitivamente no le diría porque él se decepcionaría. Entonces, si aquí le ponen would, a la otra le ponen wouldn't. Y al revés, si aquí le ponen wouldn't, aquí le ponen would. La mayoría de esos que tienen dos, así son. No todos traen dos, ¿no? Entonces, hagan estos ejercicios, están muy sencillitos, muy fáciles de hacer. No sé por qué me puso eso tantas veces. Es este y este otro, ¿no? No tienen ningún problema ni ninguna dificultad. Están súper, ultra, mega, requete, recontra regalados. Este de aquí está un poco más difícil, que es parte del wouldn't. Dice unscramble this, perdón, unscramble the following sentence. Ya me queda un minuto, si me corta el Zoom, contamos 5 minutos y nos volvemos a conectarnos. Desenreda las siguientes oraciones. Entonces, vienen 7 oraciones que vamos a enredar, están sumamente sencillas. ¿Cómo vamos a ver cómo desenredarlas? Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es checar si es una pregunta o si es una aseveración, o sea, una oración que no sea pregunta. ¿Cómo sabemos cuál es pregunta y cuál no? Muy sencillo, lo delata el signo de interrogación. Muy bien, vamos a continuar, ¿no? No piensen que en cuanto me conecto me quedo callado por gusto, así como viendo ver qué pasa. Me quedo callado porque, acuérdense de lo que les conté la otra vez, no lo escuchan ustedes, pero la computadora le dio por hablar. ¿Cómo que le dio por hablar? Sí, ahora al Zoom le dio por decir, esta junta está siendo grabada, así como robot, como habla las máquinas. Y tengo que esperarme a que termine de callarse para poder hablar yo. Entonces, de modo, ahora les dio por poder esa modernidad, ¿no? Ya esperemos que, gracias a Dios, ya parece ser que ya falta poco para volver a clases presenciales, ya para dejarnos de esto de las clases virtuales. Sí han servido, sí han hecho el paro y todo, pero no es lo ideal. Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo que les decía antes de que me cortara el Zoom, el signo de interrogación va a delatar si es pregunta o no, obviamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a desenredar estas partes de aquí. Traten de, y esto les voy a hacer una recomendación que no debería hacerles. Traduzcan las palabras primero, a ver qué significan. No todas se van a poder traducir literalmente o van a darse cuenta que al momento de que las organicen ya no van a significar lo mismo. Pero, por ejemplo, aquí significaría, por ejemplo, like, gustar, por ejemplo. Tú, conector a o hacia. What, qué. El que sigue, you, tú. Would, auxiliar para alterar el verbo. Would es como gustaría o acuérdense que altera los verbos y los hace que terminen en ia. Y el drink, beber. Yo, por experiencia personal, les puedo decir que, a ver, what would you like to drink? Aquí hubo un detalle. Esta, la primera, es una pregunta. Y me quedo callado porque de repente estoy como viendo a ver si se puede acomodar de otra forma, pero no hay otra forma. La primera, hay un error en ella. La primera es pregunta, no le pusieron signos de interrogación desafortunadamente. Entonces, la primera está mal, la primera debería ser una pregunta. Y como debería ser una pregunta, ojo, yo les puedo decir que automáticamente la pregunta va a comenzar con una pregunta DWH, o sea, con el what. Entonces, what, ¿cómo sería? ¿Qué? Would. What would you, después, like? What would you like? ¿Y por qué no traduces hasta ahí? Porque ¿qué gustaría tú gustar? ¿Qué te gustaría? What would you like? ¿Qué te gustaría to drink? What would you like to drink? Y se cierra el signo de interrogación. ¿Qué te gustaría beber?
Ojo, nunca abran un signo de interrogación en inglés porque acuérdense que no se llevan los signos de abrir. Interrogación, abrir, exclamación. ¿Qué te gustaría tomar? Así con esa analogía de estarle buscando la lógica a cada uno, no se las puedo regalar porque de plano les estoy haciendo la tarea. Háganlas o desenrédalas, están sumamente fáciles y sumamente sencillas, ¿no? ¿Alguna duda aquí con el Word antes de irme ya a la última parte, el último ejercicio del día de hoy? ¿Alguna parte, digo, alguna duda hasta aquí? No, teacher, ninguna. Muy bien, perfecto. Entonces, recuerden, no se les pase, esto es de pensarle. Voy a cerrar esto de aquí y voy a irme a esta parte de acá que tenemos la de pronunciación. Y ese cuadro que está ahí, profe, acuérdense que este cuadro lo tengo que estar checando. ¿Por qué? Porque si no checo ese cuadro y si no se graba la clase, no se convierte bien. Hagan de cuenta que la clase grabada se pierde y cuando la quieran checar, los que no estuvieron o los que no pudieron estar o los que quieran repetir alguna cosa o reforzar, no van a poder. Entonces tengo que ponerle mucha atención a eso. Un aviso antes de que se me pase. De los recibos. Es muy importante que paguen los recibos y asignen grupos si es que no lo han hecho todavía. Si no lo han hecho, háganlo por favor y si están teniendo problemas, pregúntenle ahí al profe Ulises cómo lo van a hacer. Normalmente si estuviéramos en WhatsApp, pues pueden ir ahí a oficinas y los ayudan. No sé si en Sinaloa Leva se pueda o si estén abiertas las oficinas de ahí de la UAS. La verdad no sé. Ya ven que ahora con el COVID se hizo un despapalle, no estamos muy bien conscientes de qué días se está apoyando, si es que todavía se está laborando ahí en guardias, o si de plano no se puede y tienen que hacerlo ustedes. Entonces, ojo con eso. Muchos ya lo han hecho, a otros se los han hecho los papás o incluso los han ayudado. Vuelvan a hacerlo. Si ya tienen el recibo pagado, mándenmelo por favor porque es muy importante. No nos dejan de la cola con eso. Si no han pagado el recibo, páguenlo. Si no lo pagan de plano, pues hagan de cuenta que van a perder lo ganado. O sea, el curso se va a ir a la porra. No hay otra manera de decirlo. Entonces, póngale mucha atención a eso, ¿no? Dicho eso, vamos a esta parte aquí de pronunciación, sonidos de las vocales, vowel sounds, y este que viene O y el O a secas. Estas cosas raras o estos caracteres raros que están como en otro alfabeto, y sí están perfectamente en otro alfabeto que es el cirílico o el griego, son más que nada para la fonética. ¿Qué es la fonética, profe? La manera en que se pronuncian o se dicen las cosas, la manera en que las escuchamos. Que ya se convirtió la clase, permítanme y doy aquí donde se debe de grabar. A ver, USB. Y mientras voy a grabar la captura aquí al grupo para que no haya problemas, ¿no? La captura de lo que estábamos haciendo. Como evidencia, después esa evidencia nos las piden en el reporte. Nada más un requisito. Entonces, ahí va la clase, va medio lenta. ¿Por qué? Porque sí se pasó el Zoom. En esta ocasión llegó como a 50 y tantos minutos, casi la hora. Ahí ves que se le va el rollo y no corta. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Defectos, problemas, bugs, lo que sea. Entonces dice, vamos a poner el audio ahorita. Yo les voy a decir ahorita qué significa esto. Primero vamos a correr el audio, les digo qué significa o lo traducimos y luego volvemos a correr el audio, ¿no? Entonces aquí quedó ya la clase grabada. Vamos a cambiar el nombre. Ahorita vamos a ocupar una segunda grabación y las pego y ya después subo, ¿no? Lo que hago siempre cada sábado. Entonces, vamos a correr audio, ahorita vemos qué significa todo eso y luego lo corremos otra vez como repetición, ¿no? Ahí va. Page 109. Exercise 8. Pronunciation. Vowel sounds O and Part A. Many words spelled with O are pronounced O or Listen to the difference and practice. O, Don't. Smoke. Go. Loan. Own. Hope. Month. Love. Some. Does. Young. Touch.
Muy bien. Vamos a repetir ahorita, voy a dejar precargado. Mientras vamos a ver qué significaba esto, ¿no? Perdón. Dice, many words spelled with O. Muchas palabras que se deletrean con O are pronounced, se pronuncian ya sea como O, así como si fuera una O y una U, o, valga la redundancia, O a secas. Escucha la diferencia y practica. Las que se pronuncian como O y las que se pronuncian como O. Esta es don't. Chequen la pronunciación don't. Como si fuera una O y seguido de una U. Smoke. Go. Loan. Own. Hope. Bajo este mismo contexto, la no en inglés es no. Por eso los gringos dicen no. ¿Por qué? Porque lleva este tipo de pronunciación. Las que se pronuncian muchas veces como O a secas, o que siempre pronuncian como O a secas, son estas de aquí, más otras, ¿no? Month, love, some, those. Ojo, esta, dos o those. Lo correcto es decir dos. Muchas veces por causa de esta puede alterarse dependiendo de su acento o de la parte del mundo donde estén a those. Ojo con esa. Young. Qué curioso, ¿no? Esta tiene una O y una U, que es la pronunciación de esta, y se pronuncia como O a secas. Lo que les digo, el inglés es un idioma raro. Y touch. ¿Por qué es tan rara la pronunciación en inglés? La pronunciación en inglés es rara debido al origen del idioma. Ya os he dicho mucho, el inglés se origina de un idioma que se llama alemánico. Y el alemánico tiene unas variaciones raras por causa de que estaban muy cerca de los galos o convivían mucho con los galos. ¿Quién son los galos, profe? Los galos son los franceses. Y los franceses no leen nada como se escribe. Todo se pronuncia distinto a cómo se escribe. ¿Quién sabe por qué habrán hecho eso al momento de estar creando su idioma? Muchos idiomas tienen orígenes medio raros, ¿no? Por ejemplo, la bola de idiomas de allá de Asia, que del lejano oriente, como dicen, por ejemplo, el coreano o el japonés, que tienen orígenes del chino. O sea, los coreanos y los japoneses en realidad son chinos que emigraron. Igual que los ingleses en realidad son una mezcla de dos tribus. Allá, aquellos pueblos son de esas mismas gentes, o esas mismas tribus que migraron. Entonces, por causa de eso, pues su lengua madre es el chino. Entonces, para los chinos es muy sencillo aprender esos idiomas, ya sea el coreano o el japonés. Son sumamente sencillos para ellos. Y hasta se ríen. ¿Por qué? Porque los chinos tienen 50 y tantas mil letras o más, creo. Y esos idiomas a lo mejor tienen 5,000 o 2,000 o los que sean. Entonces, los chinos no tienen bien poquitas letras. Y nosotros decimos, ¿por qué tienen tantas letras? Y los chinos no tienen bien poquitas. Por eso los chinos dicen, muchas veces son muy inteligentes, dice la gente. No es tanto que sean tan inteligentes, es más que desde chicos los enseñaron a aprender más cosas. Por ejemplo, más letras, o les enseñaron más números o cosas distintas. No les pueden haber enseñado más números, ¿no? Pero igual les enseñan con más ahínco lo que son las materias de matemáticas, todas. La diferencia está en la educación, no en que las personas estén genéticamente dispuestas a ser más o menos inteligentes. A lo mejor sí, pero ahí más que nada es la educación que otra cosa, ¿no? Entonces, mientras más se le invierta a la educación, mejor. Mientras menos se le invierta a la educación en un país, pues va a estar más atrasado ese país. Ni modo, esa es la cruda realidad, ¿no? Por eso es que siempre se les dice, no dejen de estudiar, sigan estudiando, hagan esto, hagan una maestría, una especialidad, un doctorado, lo que sea, ¿no? No es por decírselos nomás por estar enfadando, es porque es cierto, ¿no? Mientras más armas tengan, mejor. Entonces, vamos a repetir lo que es esto. ¿Qué significan estas cosas? Pues el don't es no hacer o no como negativo. Smoke, fumar o humo. Go, ir. Loan, prestar o préstamo. Own o own, dependiendo. Poseer o propio. Hope, esperanza o esperar.
month, mes, love, amor o amar, some, algo o algunos, those o dos, ojo con eso. Dos es auxiliar o puede ser hacer, pero en tercera persona. Perdón por ese pequeño error. Young, joven, touch, tocar. Entonces, vamos a repetir el audio y ahorita nos vamos con esta última parte, ¿no? Ahí va otra vez. Page 109. Exercise 8. Pronunciation. Vowel sounds O and Part A. Many words spelled with O are pronounced O or Listen to the difference and practice. O, Don't. Smoke. Go. Loan. Own. Hope. Month. Love. Some. Does. Young. Touch. Muy bien. Y la última, ya, para irnos a descansar. Vamos a poner aquí esta parte, vamos a pegarlo. Bajamos ahí que cargue tantito. Como les digo, está medio lento. Ahí está. Esta última parte dice, listen to these words. Escucha estas palabras. Marca la pronunciación correcta. Check the correct pronunciation. Marquen las de aquí y las de arriba para la pronunciación O y la de abajo para la O a secas. Entonces, aquí tenemos todas estas palabras. No las voy a pronunciar, voy a dejar que lo haga el libro por mí, o el audio por mí, perdón. Y chequen, póngale mucha atención. Esto no tiene mayor complicación. Escuchen. Page 109. Exercise 8. Part B. Listen to these words. Check the correct pronunciation. Both. Cold. Come. Home. Honey. Money. Mother. Over. Muy bien. Vamos a ver qué significa cada una. Ahorita la repetimos, ¿no? Both o bot. Both o bot. ¿Qué es una mejor? Aquí en este caso yo puse esto es both. Ambos o ambas o los dos, ¿no? Cold. Frío. Come. Venir. Home. Hogar. Honey. Miel. Ojo. Su pronunciación es más como una A. Honey. Honey también puede ser, pero más le tira a honey. Money. Mother. Y over. Vamos a repetirlas. ¿Qué significa esto? Ambos, frío, venir, hogar, miel, dineros, madre, terminar. Ahí va otra vez. Page 109. Exercise 8. Part B. Listen to these words. Check the correct pronunciation. Both. Cold. Come. Home. Honey. Money. Mother. Over. Muy bien. Dicho eso, si necesita alguna otra repetición, pueden volver a correrlo y marcar ahí con la palomita la pronunciación correcta, ¿no? Y pues eso sería prácticamente todo por el día de hoy. ¿Alguna duda antes de terminar
la lección de hoy. ¿Ninguna? No, teacher, ninguna duda. Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, no se les pase a hacer su tarea. Ya saben, lo de siempre, entreguen la de preferencia mañana antes de mediodía. Nos estaremos viendo el próximo sábado. Ya nos falta poquito para salir, para ya irnos de vacaciones, no me preocupen. Y de nuevo el recordatorio, si no han pagado el recibo, páguenlo. Si ya lo pagaron, mándenme una copia, por favor, una foto, lo que sea. El chiste es que se ve ahí que ya lo pagaron. Y no se les pase a estar entregando su tarea. Síganse cuidando, ya falta poquito para que se acabe esto del COVID. Esperemos que nos salgan un montón de contagiados ahora con las votaciones. Si nos seguimos cuidando ya, dentro de poco nos vamos a estar viendo de manera presencial y se va a acabar esto de las clases virtuales que son tan, digámoslo así, son odiosas, son un mal necesario. Yo sé que no es lo ideal, pero es lo único que hay. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, la semana que entra. Como les dije una vez, les digo una vez, síganse cuidando y no les pase a entrar su tarea. Nos vemos en 7.